¿Qué pasaría si tuviera que elegir tomar una vida para proteger el secreto más oscuro, el verdadero corazón de la historia, en la solemne majestuosidad del Tribunal Superior? La luz del sol de la mañana se inclinaba a través de imponentes ventanas arqueadas, pintando rayas de oro apagado en los pisos de mármol. Estos resonaban débilmente bajo el desgaste de los pies impacientes, el peso de la justicia, pesado incluso en el aire, un lugar donde la verdad y el engaño a menudo usaban el mismo traje a medida. Cada haz de luz iluminaba no solo la grandeza de la cámara, los paneles de roble intrincadamente tallados, las motas de polvo que danzaban como susurros silenciosos, sino también las expresiones de la multitud reunida: curiosidad, juicio, expectación. Una quietud sofocante se apoderó de la sala del tribunal, solo por la voz del fiscal, clara, cortante y precisa, cada sílaba, mezclada con convicción, mientras se movía como un director ante una orquesta invisible, orquestando la caída del hombre sentado en la mesa de defensa. Edward Copeland, un modesto contador, con cabello ralo y hombros encorvados por cargas invisibles, se sentaba como si se borrara lentamente. Sus manos temblaban ligeramente al agarrar sus papeles. Los bordes del papel se arrugaban bajo la presión del pánico silencioso, mientras un delgado brillo de sudor descendía más allá de sus sienes, traicionando la fachada de estoicismo que luchaba por mantener. A su alrededor, las columnas de mármol y los candelabros dorados parecían burlarse de su situación. Su elegancia era un contraste cruel con su destino. Damas y caballeros del jurado, comenzó el fiscal, con voz resonante, cargada de gravedad practicada. La historia no es de complejidad, sino de aritmética fría. La evidencia apunta claramente, inequívocamente: Copeland fue el último individuo con acceso a los fondos faltantes. Su nombre aparece en los comprobantes de retiro. ¿Qué sombra adicional se necesita para oscurecer esta verdad? Unos pocos bancos detrás de la defensa, una mujer tranquila, con cabello de hilo plateado, ajustó con calma sus gafas de montura de alambre y reanudó su tejido. Sus movimientos, sin prisa, aparentemente ajenos a la tormenta a su alrededor. Pero aquellos que conocían a Agatha Marell, aunque pocos, sabían que, debajo de ese exterior sereno, palpitaba la mente fría y aguda de una mujer que nunca deambulaba sin razón. Sus ojos pálidos, intensos como un amanecer de invierno, escaneaban cada contracción en la mano del fiscal, cada parpadeo en las caras del jurado, absorbiendo el ballet silencioso de inquietud que jugaba en la sala del tribunal. Y justo cuando las paredes de certeza parecían cerrarse alrededor de Edward Copeland, sin una pequeña tos, frágil, nerviosa, cortó el aire. Un hombre se levantó de la galería, de estatura promedio, envuelto en un abrigo de lana marrón, que colgaba como una identidad prestada. Su rostro, marcado por los años, enrojecido por un propósito urgente. «Su señoría», gritó, con voz inestable pero resuelta. «Yo necesito hablar». Un jadeo se extendió por la sala. Un aliento colectivo se mantenía en suspenso, mientras el juez, un hombre de protocolo rígido y mirada de acero frío bajo cejas plateadas, lo observaba con leve irritación. «Diga su nombre, señor, y explique esta interrupción». «Michael White», respondió el hombre, dando un paso al frente, como quien carga algo más pesado que la conciencia. «No puedo dejar que esto continúe». «No era él, fui yo. Soy yo quien lo hizo». El impacto fue inmediato, como una corriente eléctrica que recorriera cada alma presente. Copeland parpadeó, con los ojos muy abiertos, incapaz de formar palabras. Los murmullos barrieron los bancos como viento entre hojas secas. El mazo golpeó, exigiendo silencio. El juez, ahora menos severo y más intrigado, entrecerró los ojos,
Entiende a lo que confiesa, señor juez. Esta corte no toma juegos a la ligera. Juez asintió, su voz, ahora más firme, pero con manos apretadas en la baranda del testigo, como quien se aferra a un precipicio. Lo entiendo, su señoría. Yo trabajaba en un departamento relacionado. Tenía acceso. Tenía deudas de juego. Al principio era poco, lo suficiente para evitar a los cobradores, respirar. Pero cuando descubrí la facilidad con la que podía mover dinero sin dejar rastro, caí más y más profundo. No se suponía que debía llegar tan lejos. Comenzó a exponer detalles con precisión desconcertante: el momento exacto de los robos, las peculiaridades del sistema de seguridad, las anomalías en los informes financieros que ningún extraño podría conocer. Su confesión era hipnótica. Cada palabra, entregada con la sinceridad de un hombre que desnuda sus pecados. Y sin embargo, al fondo, Agatha Marell detuvo su tejido. Sus dedos se congelaron, sus ojos se estrecharon tras los lentes. Algo estaba mal. El tono, demasiado uniforme. La cadencia, demasiado refinada. Cada detalle, lo suficientemente convincente, pero nunca implicando a nadie más. ¿Dónde estaba la espontaneidad del arrepentido? Era una historia envuelta en remordimiento, sí, pero pulida como un discurso. Agatha se inclinó ligeramente hacia adelante, sintiendo una onda bajo la superficie. Ella había visto la culpa, ella había visto el miedo, pero esto era otra cosa. No era redención lo que vio en los ojos de Huit, era control, y el misterio que acababa de revelarse estaba lejos de ser resuelto. La sala del tribunal permaneció tensa mucho después de que el mazo del juez había caído. El sonido aún reverberaba contra la madera pulida, y los altos techos abovedados, como si se negara a desaparecer. Una quietud densa, de esa que hace que incluso la respiración más suave suene ensordecedora. Michael Huit, aún de pie en el estrado, exhaló lentamente. Sus labios se separaron para pronunciar las palabras que cambiarían el rumbo del juicio. Se presentaron cargos. Tenía miedo, murmuró, casi para sí mismo. Su voz, baja y uniforme, llevaba el extraño peso de la culpa ensayada, no el filo irregular del remordimiento verdadero. Hablaba como si la confesión fuera parte de un plan mayor, y como si creyera, en su interior, que eso bastaría para absolverlo de todo lo ocurrido. Sus siguientes palabras, cargadas de un extraño tono final, hicieron que la corte colgara de cada sílaba. Pensé, tal vez, si me quedaba callado, no descubrirían que era yo. Pero ver a un hombre inocente a punto de ser sentenciado, no podría vivir conmigo mismo. La sala del tribunal quedó en silencio. El aire, lleno de incredulidad, y por un instante, parecía que toda la habitación contenía el mismo aliento. Agatha Marell, sin embargo, no reaccionó como lo hicieron los demás. Su mirada, genial y calculadora, permaneció fija en Huit, como si estuviera tratando de leerlo como un libro cuyas páginas estaban demasiado cuidadosamente vigiladas, a diferencia de los demás, que podrían haber visto a un hombre rompiéndose en la culpa. Vio algo diferente, algo que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. No había grietas en su comportamiento, ni rastro de verdadera agitación emocional en su expresión. Su confesión, a pesar de todo su peso, se sintió extrañamente ensayada, como si hubiera sido practicada, perfeccionada y pulida, justo antes de ser entregada. Esta no era la confesión de un hombre desesperado que buscaba redención. Este era el acto de un hombre jugando un papel, un hombre que intentaba manipular la narración. Sintió que un frío desconocido se arrastraba por su columna vertebral, del tipo que no provenía del aire gélido de la sala del tribunal, sino del reconocimiento instintivo de que algo estaba profundamente fuera de lugar. Cuando el juez pidió un receso, el aire estaba lleno de pensamientos tácitos. El juez Wyndham,
su expresión ilegible. Golpeó su mazo nuevamente. El sonido, agudo y autoritario, cortó el murmullo de la habitación como una navaja. El receso será hasta esta tarde, declaró, con un tono inquebrantable, que no traicionaba en lo más mínimo la conmoción o confusión que se había arraigado entre los testigos y los espectadores. Este tribunal se aplaza. La galería exhaló como uno solo. Un suave rumor de susurros llenó el espacio, como un zumbido de anticipación eléctrica. Sin embargo, Agatha permaneció sentada, su tejido, y sisa pronteciro que ella, la benchi bordado en su bolso, sus dedos, descansando ligeramente sobre el asa, su postura, equilibrada y deliberada, no daba ninguna señal de los pensamientos giratorios que corrían por su mente. Los otros se levantaron y se movieron con el clamor habitual de una corte en disolución, sus movimientos apresurados, sus voces elevadas en una cacofonía de alivio, confusión y shock. Pero Agatha no se movió, sus ojos grises, afilados, atentos, no se perdieron nada, su mirada barrió la escena, absorbiendo cada momento fugaz como una observadora meticulosa frente a un complicado rompecabezas. Notó a Edward Copeland, el contador encorvado, cuyos ojos estaban inyectados en sangre, cuyos movimientos parecían pesados con el peso de una vida que se desmorona. Él se encontró con su mirada, por un breve instante, un parpadeo de esperanza en sus ojos, tan frágil, que casi le rompió el corazón, pero ella no respondió, no ofreció ninguna señal de consuelo. Ya había pasado mentalmente junto a él, su mente ya estaba ensamblando el rompecabezas que apenas comenzaba a tomar forma. Su siguiente mirada cayó sobre Clara Holloway, la abogada defensora, cuya postura rígida delataba su frustración. Su mandíbula estaba apretada, como si estuviera conteniendo una avalancha de emociones. Las líneas de su rostro eran tensas, su ceja, profundamente fruncida, pero en sus ojos había algo más, un sutil destello de duda, uno que Agatha había notado antes que nadie. Señorita Marell, dijo Clara, su voz apenas un susurro, como un secreto que no debía ser oído. Él confesó, justo allí, frente a todos. ¿Qué haces con eso? Los labios de Agatha se curvaron ligeramente, aunque su expresión se mantuvo fría y medida. Las confesiones, dijo su voz ligera, casi aireada, son cosas tan curiosas, te dicen mucho, y sin embargo, tan poco. Dejó que las palabras flotaran en el aire, pesadas de significado, antes de girar sobre su talón con naturalidad. Clara, claramente confundida por la respuesta, dudó. Su ceño se profundizó aún más, pero Agatha no elaboró. Ella no era de las que colocaban todas sus cartas sobre la mesa. Mientras caminaba hacia la puerta, sus ojos volvieron a posarse sobre White. Observó cómo se mezclaba tan perfectamente con su entorno ahora. Ya no había energía nerviosa, ni el temblor de un hombre a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. En cambio, se mantenía con una calma extraña y desconcertante, hablando con el oficial de la corte de una manera tan controlada, tan perfectamente equilibrada, que puso los nervios de Agatha al límite. Su tono era medido, sus gestos deliberados, y sus palabras parecían flotar justo por encima de la multitud, lo suficiente para ser oídas, pero sin parecer demasiado notables. Agatha hizo una pausa por un momento, su mirada se estrechó mientras lo estudiaba, su mente acelerando con el inquietante pensamiento de que esta confesión, esta dramática efusión de culpa, no era más que un acto de apertura. Estaba desempeñando su papel demasiado bien. Juega bien su papel, murmuró en voz baja, sus palabras apenas audibles, pero lo suficientemente cortantes como para atravesar el ruido de la sala, como un susurro en la oscuridad. Las piezas estaban cayendo en su lugar en su mente,
Pero algo no cuadraba, algo en el comportamiento de Juet, en su discurso cuidadosamente controlado, no se sumaba del todo. La confesión era demasiado perfecta, demasiado conveniente, y Agatha estaba segura de que este era solo el comienzo de un juego mucho más retorcido. El corredor resonaba con el ruido disonante de las voces, una cacofonía que rebotaba en los fríos pisos pulidos y los techos altos y abovedados. Agatha se movió con gracia deliberada hacia un lado. Sus tacones sonaban suavemente contra la piedra, mientras retiraba un pequeño cuaderno de cuero de su bolso. Con lápiz en mano, se apoyó contra la pared de mármol. Sus movimientos eran medidos, casi rituales. Su mirada aguda recorría la habitación, mientras su mano garabateaba rápidamente unas líneas. Calma, calculado, pulido, no culpa, rendimiento. Las palabras formaban su propio rompecabezas silencioso, uno que ella tenía la intención de resolver. Se detuvo brevemente. El cuaderno descansaba entre sus manos mientras lo cerraba. Sus labios se presionaban en una delgada línea de contemplación. La confesión, entusiasta, teatral, cuidadosamente articulada, tenía un misterioso aire de finalidad, pero carecía de algo esencial: la crudeza, el desorden, la sinceridad del remordimiento genuino. No. Esto había sido una actuación meticulosamente ensayada. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué él? Las preguntas se arremolinaban en su mente, mientras escaneaba la sala. Su pensamiento era rápido, agudo, determinado a reconstruir la verdad fragmentada. Cuando el sol comenzó a levantarse, su luz se derramó a través de las altas ventanas arqueadas de la sala del tribunal. Suavizó las severas sombras proyectadas por los paneles de madera oscura, bañando la escena en un débil resplandor dorado. La energía de la habitación cambió. El zumbido colectivo de los susurros llenó el aire. La audiencia murmuraba en silencios sobre la sorprendente confesión de Michael Huit. Agatha, sentada una vez más entre los espectadores, ajustó sus guantes con elegancia casual. Sus ojos, siempre atentos, siguieron los movimientos del jurado mientras se presentaban. Sus pasos fuertes resonaban como un tambor de juicio. Su mirada permaneció en un jurado en particular, una joven, cerca del final de la fila. Era pequeña, su cabello, recogido firmemente, intentaba presentar un aire de profesionalismo, pero había algo en ella, una inquietud que no encajaba. Agatha notó la forma en que su bolígrafo tocaba nerviosamente contra el reposabrazos de madera, el ligero temblor en sus manos, mientras giraba las páginas en su cuaderno, su evitación del contacto visual, reveladora. Su postura era rígida, sí, pero sus movimientos traicionaban una tensión interna. A medida que el proceso continuó, la atención de Agatha nunca vaciló. Sin embargo, su visión periférica permanecía fija en la joven jurado. Cuanto más avanzaba el juicio, más pronunciada se volvía la ansiedad de la muchacha. Un estremecimiento aquí, un ligero endurecimiento de su agarre en el bolígrafo allá. Cada uno de esos sutiles movimientos hablaban. Agatha archivaba estas observaciones mentalmente, su mente tejiendo una red de posibilidades. Cuando el juez falló a favor de la fiscalía, la reacción del jurado fue casi imperceptible, pero para Agatha, fue evidente. La contracción de su hombro, la aguda inhalación de aliento, era una grieta en la compostura, una grieta que Agatha no podía ni debía ignorar. Durante el descanso, Agatha se levantó de su asiento con un movimiento fluido, sin prisas, y se dirigió casualmente al escritorio del taquígrafo. La mujer, una figura de mediana edad con manos rápidas y una amable sonrisa, estaba en medio de enderezar sus papeles,
cuando Agatha inició la conversación con la facilidad de quien ha practicado este tipo de encuentros. Un caso tan fascinante, reflexionó Agatha a la ligera, mirando sobre sus gafas, como si simplemente estuvieran discutiendo el clima. La forma en que reacciona el jurado es casi tan interesante como la evidencia en sí. ¿No te parece? El taquígrafo asintió, alisando su falda mientras se ponía de pie. Sí, puedes decir mucho observándolos. Algunos de ellos parecen que ya han decidido. La sonrisa de Agatha fue pequeña, apenas notable. De hecho, murmuró, su mirada se deslizó hacia la joven jurado. ¿Qué pasa con ella? La del final, ¿cómo se llama? El taquígrafo frunció el ceño ligeramente, pensativa. Señorita Patel, creo. Sara Patel, parece más bien nerviosa, ¿no? Agatha arqueó una ceja, manteniendo su tono indiferente. ¿Es así? Eso es inusual, ¿no? El taquígrafo se inclinó un poco más cerca, mirando a su alrededor, antes de hablar en voz baja. Bueno, no es común, ¿no? Pero, escuché que se la vio hablando con el empleado del juez, después de horas. La ceja de Agatha se frunció apenas, sus ojos se estrecharon. Interesante, murmuró, mientras las semillas de la duda comenzaban a echar raíces. ¿No es así? La voz del taquígrafo se desvaneció mientras echaba otra mirada a su alrededor, claramente inquieta. Agatha se quedó en silencio, sus pensamientos ahora corriendo con las implicaciones de aquella nueva información. Había algo más en todo esto, algo oculto, cosido cuidadosamente bajo la superficie, y Agatha empezaba a entender cuán cuidadosamente se había tejido este caso. La mirada de Agatha siguió a Sara Patel con una intensidad que apenas se registró para los demás a su alrededor. Aclaración, murmuró suavemente para sí misma, su voz apenas más que un aliento. Muy interesante. El juicio se reanudó, pero la mente de Agatha ya estaba mucho más allá de la sala, moviéndose más rápido que el propio proceso. Estudió todos los movimientos de Sara, las contracciones sutiles, la mirada nerviosa hacia el juez, la forma en que su pluma se mantenía con un agarre casi desesperado, sus nudillos blanqueados. Había algo tan deliberado en su inquietud, como si intentara desesperadamente ocultar un secreto, uno que se negaba a permanecer enterrado. Los ojos de Agatha permanecían tranquilos, sus manos perfectamente dobladas en su regazo, pero dentro de su mente, el rompecabezas ya tomaba forma. Las piezas, cada parpadeo de ansiedad, cada duda momentánea, comenzaban a alinearse en un patrón que aún no podía descifrar, pero que sabía era importante. La sala del tribunal vibraba con una tensión contenida. Las voces de los abogados, el susurro de los papeles, llenaban el silencio, pero para Agatha, el aire se sentía grueso con algo más. Había un hilo tácito que corría por debajo, y Agatha Marple, deliberadamente, estaba decidida a deshilacharlo. A medida que el juicio llegó a su fin, el aire en el Palacio de Justicia se hizo más pesado, lleno de susurros tranquilos y el arrastrar de pies. Los corredores de mármol, vastos y solemnes, parecían magníficos y premonitorios. Cada paso resonaba como una advertencia. Las vidrieras lanzaban tonos fracturados de ámbar y verde sobre el piso pulido, sus colores silenciados, pero extrañamente cálidos, en contraste con la frialdad de la piedra. Agatha caminó con su equilibrio habitual, sus manos enguantadas cruzadas ligeramente frente a ella. Parecía perdida en sus pensamientos, pero su mente estaba más atenta que nunca. Sus ojos agudos catalogaban cada gesto pasajero, cada cambio sutil de expresión, cualquier cosa que pudiera ser una pista. Fue entonces cuando, al final del pasillo, su atención fue nuevamente atrapada por Sara Patel. Los pasos apresurados de la joven jurado eran demasiado rápidos, demasiado desiguales. Sara buscaba algo entre un pequeño cuaderno
y un paquete de papeles. Sus movimientos eran erráticos, un marcado contraste con la compostura que había mantenido durante todo el juicio. Agatha redujo el paso, observaba atentamente, y en ese momento, el cuaderno se deslizó, cayó al suelo con un golpe sordo. Las páginas se abrieron. Sara dudó, solo un latido. Luego, apresuradamente, recogió sus papeles, y se marchó, sin mirar atrás, sin intentar recuperar el cuaderno. Había algo en su retirada, una desesperación, que Agatha no podía ignorar. Agachándose con gracia, Agatha recogió el cuaderno. Las páginas revolotearon mientras lo levantaba, y se detuvo en una nota garabateada apresuradamente, la tinta casi manchada por la urgencia. Me prometiste que esto pasaría desapercibido. Los ojos de Agatha permanecieron fijos en las palabras por un momento más de lo necesario. Su expresión seguía neutral, pero sus pensamientos eran un torbellino, una promesa rota, un acuerdo oculto. Las palabras crípticas se arremolinaban en su mente, mientras metía el cuaderno bajo el brazo. Sus pasos, ahora, se aceleraban ligeramente. Había un cambio en ella. El observador calculador y paciente, ahora estaba completamente involucrado en algo mucho más profundo. La rapidez del retiro de Sara, su incapacidad para recuperar el cuaderno, el pánico en todos sus gestos, no coincidían con la joven que había observado todo el tiempo. El nerviosismo de Sara siempre había estado allí, pero esto era diferente. Los pensamientos de Agatha volaban cuando llegó al final del pasillo. Se detuvo un momento, ejacuetado sus gafas, y con suavidad, golpeó sus dedos enguantados contra la portada del cuaderno. Las palabras, me prometiste que esto pasaría desapercibido, resonaban en su mente como un desafío susurrado, una promesa rota, pero ¿por quién y con qué fin? Los ojos de Agatha brillaban con una comprensión tranquila, deslizando el cuaderno en su bolso con una lentitud deliberada. Continuó su caminata, sin prisas, mientras el mundo a su alrededor seguía su curso, ajeno a todo, pero en su mente, las piezas finalmente se unían, y ella estaba más cerca que nunca de desentrañar la verdad oculta bajo la superficie. La sala del tribunal, como siempre, tarareaba con la charla apagada de abogados y empleados que se preparaban meticulosamente para los procedimientos del día. Sus voces se fundían en un murmullo constante y bajo, que parecía colgar en el aire como una tormenta lejana. Por encima de todo, una lámpara de araña de latón, masiva y majestuosa, colgaba como un centinela silencioso, arrojando un brillo dorado y cálido sobre los paneles de madera pulida y las hileras de bancos adornados, cada uno tallado meticulosamente con patrones intrincados. A pesar del exterior sereno y pulido, la atmósfera estaba cargada de una tensión tácita. El señor Copeland, el acusado, se sentaba inmóvil en la mesa de defensa, su postura, rígida e inquebrantable, sus manos, dobladas fuertemente frente a él, con las palmas juntas, como si ese simple acto aún pudiera mantener a raya un mundo que se desmoronaba. Su rostro era impasible, sí, pero sus ojos, moviéndose sutilmente bajo los párpados pesados, traicionaban una inquietud creciente, una conciencia latente, y que el aire mismo parecía ahora cargado de incertidumbre. Clara Holloway, su abogada defensora, se levantó lentamente, sus movimientos, deliberados, compuestos. Su rostro, aunque cuidadosamente neutral, tenía una ligera tensión en las comisuras de la boca, mientras se dirigía al estrado. Su voz giraba una nota clara de irritación contenida, como si algo estuviera desgastando su paciencia. Su señoría, dijo con firmeza, antes de continuar, debo traer a colación una cuestión de máxima importancia para esta corte, una evidencia crítica en defensa de mi cliente. Ha desaparecido del registro. Las palabras colgaron en el aire,
como una piedra arrojada a un estanque inmóvil. Ondas de incredulidad se extendieron por la sala. El juez, cuyo rostro ya era una máscara de autoridad, se puso rígido. Desaparecido, repitió lentamente, como si la palabra misma fuera demasiado pesada para pronunciarla. Su tono descendió, profundizándose en una calma, casi amenazante. ¿Está usted segura de esto? Los ojos de Clara se entrecerraron bruscamente. Su mirada verde, ahora helada con determinación. Sí, su señoría. Fue debidamente registrado y presentado como parte de la evidencia. Verificamos que estaba almacenado de forma segura en la oficina del secretario hace apenas unos días, y ahora ha desaparecido, sin dejar rastro. La sala inhaló colectivamente. Los murmullos se hincharon por toda la galería. Incluso el fiscal, que hasta entonces había proyectado una confianza relajada, se enderezó. Su expresión vaciló, apenas perceptible. El mazo del juez cayó con fuerza. Su sonido seco y contundente atravesó la creciente tensión. Esta es una acusación muy seria, señorita Holloway, afirmó con voz firme. Espero una investigación completa sobre este asunto, de inmediato, pero hasta que el libro mayor se recupere, procederemos con la evidencia disponible. Se recostó en su silla, sus ojos se redujeron a hendiduras, traicionando un leve destello de inquietud, como una sombra que lo cruzara brevemente. Agatha Marple, sentada cerca del fondo de la sala del tribunal, había observado todo en silencio. Mientras Clara hablaba, sus manos enguantadas y equilibradas, descansaban delicadamente en su regazo. Permitió que su mente divagara, observando cada movimiento sutil, cada contracción, cada vibración en el aire. Su mirada vagó brevemente desde Clara hasta el escritorio del empleado, luego al juez, y de regreso a la mesa de defensa. Sus ojos agudos captaban los matices más diminutos. Notó cómo el jurado cambiaba incómodo en sus asientos, cómo sus ojos se movían nerviosamente entre ellos, y cómo sus manos se aferraban con fuerza a los bordes de sus notas. Incluso el fiscal, que hasta ahora había mantenido una máscara de tranquila seguridad, parecía, apenas, desestabilizado por este giro inesperado. Pero los pensamientos de Agatha permanecieron tranquilos, enfocados. Había visto aquel libro mayor en la oficina del secretario. En una ocasión anterior, su lomo pesado e inconfundible, las letras doradas, desgastadas, que brillaban suavemente bajo la luz parpadeante. Si realmente había desaparecido, entonces alguien se había asegurado de ello, y si alguien lo había hecho desaparecer, era por una razón muy específica. Debía contener algo inconveniente, algo que podría cambiarlo todo. Cuando la sesión matutina llegó a su fin, y la sala comenzó a vaciarse para el almuerzo, Agatha se excusó de sus compañeros habituales, salió silenciosamente de la habitación, y se adentró en los corredores más tranquilos y menos transitados del tribunal. El aire allí era fresco, teñido con el leve aroma de archivos antiguos, cuero envejecido y madera barnizada. El peso del tiempo parecía reposar sobre esas esquinas olvidadas del edificio. Sus pasos, suaves, apenas resonaban sobre los suelos de mármol. A medida que avanzaba, los ecos del Palacio de Justicia parecían desvanecerse, hasta que llegó a una pequeña puerta sin pretensiones, al final del pasillo. El pomo de latón, opaco y desgastado por los años, giró con sorprendente facilidad, una curiosa omisión, considerando la importancia de la sala que estaba a punto de cruzar. En el interior, la sala de archivos olía a papel viejo y polvo acumulado. Los estantes cubrían las paredes, atestados de cajas, legajos antiguos, y volúmenes encuadernados en cuero, registros que alguna vez estuvieron perfectamente catalogados, o al menos, ese había sido el plan. Los ojos agudos de Agatha
Notaron de inmediato el desorden, archivos fuera de lugar, etiquetas rotas, incluso cajas caídas al suelo, pero fue una brecha sutil en uno de los estantes, la que captó su atención, un espacio, lo bastante ancho como para albergar el libro mayor desaparecido. La ausencia era inconfundible, un vacío deliberado. Se agachó ligeramente, observó el estante vacío, y en su mente, una chispa de comprensión se encendió. No era un error, el libro se había tomado, a propósito. Justo cuando se disponía a continuar su búsqueda, el sonido de pasos resonó por el estrecho pasillo. Firmes, deliberados, Agatha se colocó rápidamente junto a una pila de documentos, fingiendo interés mientras hojeaba con lentitud, sus movimientos calmados y estudiados. La puerta se abrió, y un hombre nervioso entró, el empleado. Su cabello, delgado y cuidadosamente peinado, brillaba con una humedad incómoda. Alzó la vista, con los ojos abiertos de par en par, sobresaltado. «Señorita, ¿qué está haciendo aquí?» Su voz era alta, demasiado alta, y había un leve temblor en ella, que no pasó desapercibido para Agatha. Ella miró hacia arriba, ofreciéndole una sonrisa educada. Su expresión era cálida, pero sus ojos brillaban con el filo del cálculo. «Oh, debo haberme desviado demasiado lejos», dijo con una risa ligera, fingiendo vergüenza. «Pensé que esta era la sala de registros». El empleado ajustó sus gafas, sus manos temblaban mientras se aclaraba la garganta, y un destello de pánico cruzó su rostro. «Está en el lugar equivocado, señorita», tartamudeó, su voz impregnada de nerviosismo. Agatha podía sentir la tensión que irradiaba de él, un cambio sutil en el aire, que le decía que había algo que él estaba ocultando, algo que sabía, y que no quería que ella descubriera. Cuando el empleado dio un paso adelante, sus ojos se lanzaron nerviosamente hacia los estantes, y la mente de Agatha se aceleró. El libro mayor se había ido, y la pregunta ahora era, ¿quién lo había tomado, y por qué? La puerta de la sala de archivos crujió suavemente, cuando Agatha regresó. Su mirada escaneó rápidamente el espacio desordenado. Apenas había pasado por los estantes, cuando apareció el empleado, su rostro una máscara pálida de tensión. Su voz tembló ligeramente mientras hablaba, un leve titubeo en sus palabras, traicionando la desesperación contenida bajo la superficie. «Esta área no está destinada al acceso público. Si necesita algo, debe hablar con la abogada defensora». Los labios de Agatha se curvaron en una leve sonrisa. Su tono era suave y educado, pero debajo de él se escondía un filo agudo. «Eso es exactamente lo que estoy haciendo, señor Griffin. Estoy ayudando a la señorita Holloway a localizar un archivo que necesitaba para la investigación cruzada». Dejó que las palabras quedaran suspendidas en el aire, cada una colocada con precisión para reforzar la ilusión de inocencia. «Pensé que podría ahorrarle algo de tiempo». El empleado dudó solo un instante, demasiado largo. Sus ojos se movían con nerviosismo hacia los papeles que sostenía entre las manos. Agatha notó el leve temblor en sus dedos, un detalle sutil, pero revelador. «Ya veo», murmuró finalmente. Su mirada se lanzó, una vez más hacia el estante vacío donde debería haber estado el libro mayor. Sus palabras, sin embargo, llevaban un matiz de incertidumbre. «Solo asegúrese de dejar todo donde lo encontró». Agatha inclinó la cabeza, su sonrisa se amplió, una máscara serena de cortesía que cubría el acero que ardía por dentro. «Por supuesto, señor Griffin. Gracias, siempre es usted muy amable». El empleado se demoró por un momento. Sus ojos fueron atraídos una vez más por la brecha en el estante, antes de dudar y retirarse. Agatha esperó hasta que sus pasos se desvanecieron en el silencio antes de que sus ojos volvieran hacia el estante. La ausencia del libro mayor era un vacío evidente en el orden meticuloso de la habitación.
Pero había algo más, algo que punzaba sus sentidos. Cerca, en el suelo, una canasta para papel residual reposaba inocentemente en la esquina. No estaba rebosante, pero algunas hojas desechadas y una carpeta de archivo descansaban dentro. Agatha se movió rápidamente. Sus manos, hábiles y enguantadas, alcanzaron la carpeta. Se sentía extraña, demasiado ligera. Al abrirla, sus ojos captaron de inmediato la ausencia de los contenidos esperados. Faltaban las páginas, los registros importantes. Solo quedaba un trozo de papel, un pedazo pequeño y desgarrado, con un conjunto de iniciales garabateadas en una escritura precisa y deliberada. La letra, familiar y afilada, le envió un escalofrío por la columna vertebral. Ella dobló cuidadosamente el trozo de papel, deslizándolo en su bolso mientras un susurro de comprensión se asentaba dentro de ella. Alguien estaba manipulando evidencia, y ese alguien estaba peligrosamente cerca del estrado. Agatha salió al pasillo, el peso de su descubrimiento flotando a su alrededor. Necesitaba respuestas, y las encontraría. Sus pensamientos se dirigieron a la oficina del juez, un lugar que había visitado muchas veces antes. La habitación, aunque grandiosa en su intento de evocar el lujo del viejo mundo, no estaba exenta de sutilezas. Un escritorio de caoba pulida, pesado con el peso del precedente legal, se alzaba en el centro. La atmósfera se sentía asfixiante, como si las paredes se cerraran lentamente. Las cortinas de brocado apagaban incluso el más leve zumbido de la ciudad exterior. Pero era la pequeña y modesta mesa junto a la ventana donde Agatha prefería pensar. Se instaló allí ahora, con la luz dorada del atardecer acariciando los papeles frente a ella. La tranquilidad era un bálsamo para su mente mientras comenzaba a examinar los restos que había reunido, sin notas sobre el extraño comportamiento de Sara Patel, el mensaje críptico encontrado, y el trozo de papel con las iniciales del juez. Cada pieza, aunque insignificante por sí sola, comenzaba a formar un patrón. Una confesión que sonaba falsa, una nota misteriosa que prometía pasar desapercibida, un libro de contabilidad desaparecido, archivado bajo las iniciales personales del juez. Agatha dejó que los detalles se desplegaran, tejiéndolos con una precisión casi quirúrgica, pero aún quedaba una brecha, un espacio vacío en la historia. ¿Por qué toda esta cuidadosa orquestación? ¿Quién se beneficiaba? Entonces, un recuerdo, algo que el fiscal había dicho, años atrás, un comentario condescendiente, pronunciado con una presunción apenas velada. Se trataba de un juicio de antaño, uno en el que el juez se había enfrentado repetidamente con un abogado defensor en particular, un abogado famoso por defender al desvalido, a toda costa. La ceja de Agatha se frunció mientras las palabras volvían a su mente. El fiscal se había reído con amargura. Tuvo que retirarse después de eso. No hay rival para nuestro hombre en el estrado. Las palabras resonaban, rebotaban en la mente de Agatha, como ecos en un corredor. La rivalidad había sido más que profesional, había sido personal, pero eso explicaría todo esto. O había algo más profundo. Mientras Agatha se recostaba en la silla, con el silencio rodeándola como un velo espeso, comprendió que todavía faltaba algo, una pieza más tangible. Tendría que cavar más profundo, seguir los hilos, y descubrir la verdad, sin importar a dónde la llevara. Cuando descendió la noche, Agatha guardó meticulosamente sus notas. Se puso un abrigo simple y utilitario, muy distinto a su atuendo habitual, un símbolo silencioso del cambio en su enfoque. Se dirigía a un modesto establecimiento del que había escuchado hablar al pasar, un bar escondido, donde los susurros eran moneda, y los secretos se intercambiaban como joyas preciosas. No era el tipo de lugar que Agatha Marple solía frecuentar,
pero entendía el valor de pasar desapercibida, cuando una necesitaba observar sin ser observada. El bar, ubicado en una calle estrecha iluminada apenas por un farol solitario, exudaba un encanto tranquilo y ahumado. En el interior, un murmullo de conversación silenciosa llenó el aire, subiendo y cayendo en ritmo con la luz parpadeante. Agatha eligió una esquina apartada, su mirada afilada escaneando la habitación, mientras ordenaba un vaso de puerto, no para el consumo, sino como un mero accesorio. Su propósito no era beber, sino escuchar, atrapar las sutiles corrientes subterráneas que ondulaban por el aire. En poco tiempo, los fragmentos de conversación llegaron a sus oídos, susurros fraternos de un acuerdo de tierras, de la posible ganancia de un juez de una transacción de propiedad, vinculada a un hombre llamado Copland. La mención del nombre del juez envió un destello de reconocimiento a través de la mente de Agatha. Los detalles estaban envueltos en secreto, pero el murmullo de un acuerdo que colocaría la tierra en el control de un poderoso banco era inconfundible. Se inclinó ligeramente, su atención se remonta cuando se mencionó el nombre de la empresa de inversión, sus lazos con el gobierno local y su influencia de gran alcance lo suficiente como para levantar una gran agitación en su pecho. El nombre del juez apareció nuevamente, no con amargura o admiración, sino con la tranquila renuncia de alguien cuya influencia se extendió mucho más de lo que nadie había anticipado. Después de confirmar lo que necesitaba, Agatha se resbaló silenciosamente. El aire de la noche fresco cepilló su piel, mientras regresaba al juzgado. Las calles estaban en su mayoría vacías, pero cuando entró en los pasillos familiares del Palacio de Justicia, notó una figura persistente, un empleado de la corte, el mismo que había observado en ocasiones anteriores. Él tenía un show-ser sobre él, una energía nerviosa que parecía colgar en el aire como una nube. Al acercarse a él con su gracia característica, Agatha lo saludó suavemente. Su voz era un hilo sin pretensiones en medio del silencio. «Buenas noches», dijo, ofreciendo una sonrisa suave. «Me pregunto si podría tener una palabra». El empleado levantó la vista bruscamente, sorprendido, su agarre en el maletín como si pudiera protegerlo de lo que fuera por venir. «Señorita Malé». «No», Agatha continuó, su tono tranquilo casi relajante. «Sí», tartamudeó, claramente inquieto. «No estoy aquí para causar problemas», le aseguró, su voz tan reconfortante como una canción de cuna. «Simplemente necesito entender algunas cosas». Los ojos del empleado se lanzaron hacia la salida, como si calculara su ruta de escape, pero la presencia de Agatha, tan tranquila e inductora, lo ancló en su lugar. «Yo, no sé a qué te refieres», murmuró, su voz vacilaba. «Solo estoy haciendo mi trabajo, eso es todo». La sonrisa de Agatha permaneció, cálida y gentil. «Estoy seguro de que lo eres», dijo, la más mínima ventaja para su voz ahora, «pero estoy seguro de que debe ser difícil trabajar bajo tanta presión, especialmente cuando las instrucciones provienen de arriba». La cara del empleado se agotó de color, sus ojos se abrieron de miedo. «¿Instrucciones?», Agatha asintió a sabiendas. «Verá, entiendo que ciertas comunicaciones fueron entregadas a la señorita Patel, instrucciones selladas, ¿no?». Las palabras colgaban en el aire, cargadas de implicación. «Eso debe haber sido bastante estresante, tratando de mantener todo en orden». «Me imagino que simplemente estaba siguiendo órdenes». El empleado abrió la boca y la cerró varias veces, como si las palabras lo escaparan por completo. Luego, con un suspiro derrotado, finalmente habló. «No tenía otra opción. El juez lo dejó claro». Si no, su voz vaciló, y su cuerpo parecía encogerse sobre sí mismo, como si el peso de su confesión fuera más de lo que podía soportar. La mano de Agatha,
ligera como una pluma, descansaba suavemente en su brazo. Su voz era suave, pero había una fuerza tácita en sus palabras. «Está bien», dijo, su tranquilidad con el peso de años de comprensión tácita. «Solo necesito saber la verdad». Y con eso, la verdad cayó, una confesión tranquila del papel del juez en la orquesta de los sobres sellados, enviados a los miembros del jurado, incluida una destinada a la señorita Patel, cada uno de los cuales envolvía un hilo en una red enredada para desentrañar fácilmente, pero que Agatha ahora tenía firmemente en su comprensión. Las piezas del rompecabezas comenzaban a hacer clic en su lugar, pero Agatha sabía que la imagen final todavía estaba oscurecida detrás de un velo de engaño cuidadosamente tejido. Su mente trabajó incansablemente, juntando los fragmentos dispersos de evidencia. El libro mayor, el comportamiento extraño del jurado, la confesión de la señora, todo parte de un esquema más grande, una red de manipulación hilada por el juez, oculta debajo de la guía de la imperturbabilidad judicial. Esa noche, de vuelta en la soledad de su habitación de hotel, Agatha extendió sus notas sobre la pequeña mesa frente a ella. Sus dedos flotaron sobre ellos por un momento, cuando su mente comenzó a llenar los espacios en blanco, cada conexión que vinculaba a la siguiente, pintando una imagen de poder, ambición y traición. Esto ya no era solo sobre el juicio, se trataba de algo mucho mayor, un juego intrincado para la influencia, la riqueza y el control. Y en el centro de todo estaba el juez, un hombre que había puesto sus propias ambiciones por encima de la ley, dispuesto a sacrificar cualquier cosa, incluso la justicia misma, para mantener su comprensión del poder. La realización golpeó a Agatha con una intensidad tranquila, pero no había tiempo para la autorreflexión. El trabajo estaba lejos de terminar, y no estaba más cerca de descubrir la verdad en su totalidad. El rompecabezas era más profundo de lo que había anticipado, pero no era la que rehuía el desafío. Ella dejó escapar un suave suspiro, sus manos dobladas cuidadosamente en su regazo, antes de poner su mente nuevamente en la tarea en cuestión. Había más piezas para descubrir, y ella las encontraría, no importa cuán ocultas estén. El sonido de la campana del receso la sacudió de sus pensamientos, su sonido afilado y claro cortando la tensión de la sala del tribunal. Agatha se levantó, su postura recta y equilibrada, mientras se movía rápidamente, y sin notar a través de la multitud, deslizándose en una alcoba oscura a las afueras de la sala del tribunal. Ella esperó, cada sentido aumentó, a medida que las figuras se movían, sus voces un zumbido aburrido de charla ociosa, y luego, como un reloj, apareció Clara Holloway. El abogado defensor se veía cansado, su cabello auburn ligeramente despeinado, como si el peso de la carga la hubiera agotado. Sin embargo, cuando vio a Agatha, su rostro se suavizó y se acercó con una mezcla de desesperación y esperanza. «Señorita Marple», susurró Clara, su voz apenas audible sobre el murmullo de la multitud. «Si tienes algo, cualquier cosa que pueda ayudar». Agatha levantó una mano suavemente, su comportamiento tranquilo atravesando la ansiedad de Clara como un bálsamo relajante. «No nos apresuremos, querida», dijo Agatha, su voz baja pero dominante. «Este es un asunto delicado, y debemos abordarlo con cuidado». Ella guió a Clara en un rincón más tranquilo del bar, donde podían hablar sin temor a ser escuchados. Una vez establecidos, Agatha abrió su cuaderno, y comenzó a presentar la evidencia frente a ella. Cada pieza una parte crucial del rompecabezas. Cada revelación les acercó un paso más a la verdad. Ella habló con el tipo de seguridad constante que hizo que los nervios de Clara se asentaran, sus palabras metódicas y precisas, como si estuviera describiendo un plan bien pensado en lugar de la naturaleza impactante de las revelaciones. Al libro mayor,
las instrucciones falsificadas, la confesión reacia del empleado, todos se les presentó la misma claridad tranquila, cada información entrelazada en un innegable tapiz de corrupción. La expresión de Clara se oscureció con cada momento que pasaba, su ceño surgió más profundo cuando se dio cuenta de la enormidad de lo que Ágata estaba revelando. «Es cierto», entonces, murmuró, su voz temblando con asombro y ira. «El juez ha estado orquestando esto desde el principio». Ágata asintió lentamente, sus ojos se encerraron en los de Clara, su mirada inquebrantable. «La sospecha es una cosa», respondió, su tono casi ausente mientras continuaba revisando las notas frente a ella. «Pero la prueba es lo que necesitamos. Y afortunadamente, querida, creo que ahora tenemos suficiente para presentar nuestro caso». Clara dejó escapar un aliento, su mente aceleró, antes de tocar su pluma contra su bloc de notas, el sonido rítmico rompiendo el silencio. Pero luego, se detuvo de repente, sus ojos se amplían en preocupación. «Pero no podemos marchar a la corte y acusarlo directamente», dijo, su voz teñida de incertidumbre. «Necesitamos algo oficial, algo concreto». La sonrisa de Ágata era débil, casi imperceptible, mientras doblaba las manos cuidadosamente frente a ella. «Oficial», repitió, su voz suave pero firme. «Estratégico». Los ojos de Clara se estrecharon cuando la comprensión comenzó a amanecer sobre ella. «¿Qué estás sugiriendo?» El comportamiento tranquilo de Ágata permaneció sin cambios mientras continuaba. «Presentará una moción, una tardía por supuesto, una moción que el tribunal no puede negarse a escuchar». Clara parpadeó, su mente funcionaba rápidamente, luego se recostó en su silla, sus ojos buscaban confirmación en la cara de Ágata. «¿Quieres decir, tú mismo?», preguntó, su voz mezclada con vacilación e incredulidad. La sonrisa de Ágata permaneció, su mirada estable mientras asintió una vez, su voz tranquila pero llena de una determinación tranquila. «De hecho», dijo suavemente, «creo que es hora de que tome la posición». La vacilación de Clara era palpable, el peso de la decisión presionando fuertemente sobre ella. «Pero no estás oficialmente involucrado en el caso», señaló. «¿No se opondrán?» Ágata se rió suavemente, la luz del sonido y la tranquilización. «Oh, lo intentarán, por supuesto», dijo con una sonrisa de conocimiento. «Pero todo es cuestión de momento. Si la moción se presenta después del receso, el tribunal no tendrá más remedio que considerarla antes de proceder. Y una vez que estoy bajo juramento, puedo presentar la evidencia sin temor a la interferencia». El silencio de Clara se estiró, la gravedad de la situación se hundía mientras sopesaba los riesgos y las posibles consecuencias. Finalmente, con un asentimiento firme, ella estuvo de acuerdo. «Muy bien», dijo, su voz estable ahora. «Prepararé la moción». Ágata se puso de pie, alisando su falda con una elegante precisión, su expresión serena. «Bien», dijo ella, su voz llevaba una autoridad tranquila. «Y recuerda, querida, el momento es todo». La sala del tribunal zumbó con anticipación, cuando la moción de Clara fue aceptada de mala gana por el banco. El juez, ahora muy consciente de la marea cambiante, entendió que el juego había cambiado, y Ágata Marple, la mujer que había observado silenciosamente desde las sombras, ahora estaba preparada para revelar la verdad que podría desentrañar todo. Sentado rígidamente detrás de su escritorio, el juez exudó un aire de irritación controlada, su mirada severa barriendo la habitación, desafiando a cualquiera a desafiar el peso de su autoridad. Sus ojos se movieron brevemente a Ágata cuando la llamaron hacia adelante, y aunque su mandíbula se apretó imperceptiblemente, no traicionó otra emoción. Ágata se mudó al stand con una elegante precisión, su postura tan sencilla como siempre, cada paso calculado,
como si fuera simplemente una espectadora en lugar de la tormenta a punto de descender sobre la sala del tribunal. Ajustó sus gafas, ofreciendo un guiño cortés a Clara, el abogado defensor, antes de doblar sus manos enguantadas sobre la barandilla, su tranquila presencia de pie en marcado contraste con la tensa atmósfera que la rodea. El martillo del juez cayó bruscamente, ordenando a la corte en silencio. Señorita Marple. La voz de Clara sonó clara y estable, la anticipación palpable. ¿Puedes explicar tus hallazgos a la corte? Agatha se aclaró la garganta, la más leve de las sonrisas rizadas en sus labios. Ciertamente, querida, he estado presente a lo largo de estos procedimientos, observando silenciosamente, y se me ocurrió que ciertos detalles no se alinearon, no solo en la evidencia, sino en el comportamiento de los involucrados, dijo, su voz estable, pero llevaba una autoridad tranquila que aprovechó la atención de toda la sala del tribunal. La habitación parecía aún mientras Agatha continuaba, su mirada inquebrantable. Por ejemplo, estaba la nota del jurado, dijo, recuperando un trozo de papel doblado de su bolso. Ella lo desplegó con cuidado, revelando las palabras garabateadas apresuradas. Me prometiste que esto pasaría desapercibido. Un murmullo se extendió por la galería, y el fiscal se puso de pie, su voz aguda con incredulidad. Esto es muy irregular. Agatha giró la cabeza lentamente, arreglándolo con una mirada leve pero inquebrantable. Se aclarará en un momento, señor, dijo, su tono inquebrantable mientras se reanudaba. La nota sugirió no solo que este jurado sintió una presión indebida, sino también que alguien había tenido ciertas garantías. Clara, su voz suave y equilibrada, preguntó, ¿encontraste alguna otra evidencia para apoyar este reclamo, señorita Marple? La respuesta de Agatha fue rápida, su confianza inquebrantable. De hecho, lo hice, respondió ella, produciendo un pequeño trozo de papel de su bolso, uno que había sido encontrado en los archivos del tribunal. La pieza, amarillenta con la edad, llevaba las iniciales del juez. Esto, continuó, fue todo lo que permaneció en un archivo, que una vez contenía el libro mayor, el muy contable que demostró la inocencia del acusado. La sala del tribunal volvió a zumbar, esta vez con la realización de lo que Agatha estaba implicando. La mano del juez se apoderó del borde de su escritorio, sus nudillos blancos, pero fueron las siguientes palabras de Agatha las que silenció la habitación una vez más. El libro mayor perdido, la extraña nota, el comportamiento del personal de la corte, todos estos elementos apuntaban a una fuente. Los patrones eran demasiado deliberados, demasiado convenientes. Su voz se elevó, estable y medida, mientras se acercaba a la revelación final. Y cuando tracé estos patrones, detuvo para el efecto, su mirada fija en la del juez, lo llevaron directamente de regreso a ti. La sala del tribunal estalló en jadeos conmocionados, pero la voz tranquila de Agatha se mantuvo estable por encima del ruido creciente, inflexible. El fiscal se puso de pie, su voz llena de indignación. Esta es una conjetura. No hay evidencia concreta. Agatha giró su mirada sobre él, su tono tranquilo, pero llevaba el peso de la certeza. Conjetura tal vez, pero evidencia que este tribunal merece escuchar, respondió Agatha sin problemas. La tez del juez se oscureció mientras se inclinaba hacia adelante, agarrando el escritorio. Su presencia, que una vez imponía, se encogió con cada palabra pronunciada por Agatha. Sus ojos parpadearon nerviosamente, pero el daño ya estaba hecho. El comportamiento tranquilo y equilibrado de Agatha había llamado la atención de la sala del tribunal, alejando el enfoque de él, revelando su vulnerabilidad. Clara, sintiendo el cambio en la atmósfera, se volvió para enfrentar al fiscal. Querías transparencia, justicia. Creo que ahora la tenemos, dijo, su voz fuerte y resuelta.
El zumbido en la sala del tribunal se hizo más fuerte a medida que se extendía la realización. Todo lo que el juez había construido tan cuidadosamente se estaba desmoronando. Su imagen de imparcialidad, su poder cuidadosamente cultivado, se había roto. El mazo golpeó con fuerza, pero la sala del tribunal estaba más allá de su control ahora. Al final, el juez, una vez intocable, se vio obligado a presentar su renuncia. Cuando salió del tribunal, bajo un intenso escrutinio, el fiscal, al ver la escritura en la pared, retiró los cargos contra el acusado. El señor Copland, ahora un hombre libre, estaba parado afuera, estrechando la mano con su equipo de defensa, su rostro pálido ahora al ras de color, el peso de su inocencia restaurada. El aire en la sala del tribunal, pesado con tensión momentos antes, ahora se sentía más ligero, como si las paredes hubieran sido liberadas de la sombra opresiva que se había alzado sobre ellos durante tanto tiempo. Agatha Marple se paró a un lado, ajustando los guantes en sus manos con una precisión practicada y deliberada. Sus dedos tiraban hábilmente en los bordes. Ella recuperó su bolsa de punto del ladrón de su brazo. Su mirada atrapó brevemente el débil brillo del suave hilo mientras se deslizaba de la bolsa. Una sonrisa pequeña y satisfecha jugó en sus labios, no por cualquier celebración manifiesta o aplauso que ella hubiera esperado. No, tales cosas no eran a su manera. Fue porque en ese momento, cuando se quitó en silencio su permiso del Palacio de Justicia, sabía que se había hecho algo vital. La verdad se había puesto al descubierto, incluso si el mundo aún no lo supiera. No habría gran fanfarria, ni elogios, simplemente había la profunda y tranquila satisfacción de la justicia que se sirve. La bulliciosa calle la saludó como una vieja amiga familiar, el ritmo del pulso de la ciudad, que continúa sin cesar a su alrededor, mientras se mezclaba sin esfuerzo contra la multitud. Mientras tanto, el Palacio de Justicia había caído en una calma tensa, la partida del juez arrojando una sombra inesperada y persistente sobre el lugar. No fue solo la partida repentina del juez lo que había causado un gran revuelo, fue la tranquilidad tranquila del escándalo que había surgido del evento, abriéndose paso a través de las paredes del edificio. Esas enormes puertas de roble que alguna vez se habían mantenido tan resistentes ahora parecían casi ridículamente inadecuadas. Ya no eran capaces de mantener los susurros, la especulación y la furia tranquila contenida. La luz del sol de la tarde dorada se inclinó por las ventanas del tribunal, lanzando largas sombras en los escalones afuera. Era como si la misma luz tuviera problemas para perforar la nube de escándalo que se alzaba pesada sobre el edificio. La ciudad estaba en un alboroto, su gente cotilleando sobre lo que había ocurrido, pero Agatha Marple, fiel a su naturaleza, permaneció una observadora tranquila. Su comportamiento, tan tranquilo y sin pretensiones como siempre, enmascaró la feroz inteligencia que se agitaba silenciosamente debajo de la superficie. No pasó mucho tiempo antes de que la pequeña presencia del tribunal se convirtiera en el escenario de otro encuentro tenso. Era Sara Patel, una joven jurada que había sido parte del juicio que había dejado la ciudad en esa agitación, quien encontró a Agatha. La joven se paró en la puerta, su rostro pálido, dibujado y ansioso. Sus ojos se lanzaron por la habitación antes de arreglarse en Agatha. Sus manos temblaron ligeramente mientras agarraba los lados de su desgastado abrigo gris. Después de una breve vacilación, entró, cerrando cuidadosamente la puerta detrás de ella con un suave clic, como si se hubiera señalado que se había tomado una decisión, una que no podría deshacerse. Agatha levantó la vista de su tejido, ofreciendo una sonrisa suave y tranquilizadora, mientras gesticulaba hacia la silla vacía a su lado. Señorita Marple. La voz de Sara salió en un susurro frágil.
temblando bajo el peso de lo que estaba a punto de revelar. Yo necesito decirte algo que debería haberte dicho antes. Los ojos de Agatha nunca la dejaron, tranquila y paciente como siempre, pero había una intensidad en ellos que hizo que Sara dudara por un momento más antes de volver a hablar. Por supuesto, querida, por favor, siéntate. No hubo juicio en el tono de Agatha, ni sentido de condena, solo una invitación tranquila para que Sara se desahogara, una promesa silenciosa de que cualquiera que fuera la confesión, Agatha la escucharía. Sara obedeció, sentándose rápidamente, sus movimientos eran sumisos, casi como si el simple acto de sentarse pudiera protegerla del peso de la culpa que parecía presionarla. Ella escurría las manos nerviosamente, arrojando su mirada mientras hablaba, su voz apenas por encima de un susurro. «Debes pensar terriblemente de mí», murmuró, sus palabras teñidas de autocompletadora, mientras evitaba la mirada de Agatha, el peso de su propia vergüenza demasiado para soportar. La mirada de Agatha se suavizó. «En absoluto», respondió suavemente, su voz como un bálsamo para los nervios deshilachados de la joven. «A veces, las circunstancias conspiran contra nosotros. Por favor, dime qué pasó». El estímulo en la voz de Agatha fue suficiente para convencer a Sara a hablar. Ella tragó con fuerza, su garganta se limitaba al esfuerzo. Antes de comenzar a hablar nuevamente, las palabras cayeron como si hubieran sido encerradas durante demasiado tiempo. «Comenzó unas semanas antes del juicio», dijo, su voz temblando. «Un hombre me acercó, alguien que no conocía, dijo que representaba al juez, que necesitaba mi cooperación». Hizo una pausa, su rostro palideció, como si el recuerdo de ese momento todavía estuviera fresco en su mente. Al principio, no entendía lo que quería decir, pero luego, me mostró cartas, letras que había escrito hace años, cartas privadas, cosas que nunca quise que nadie viera. Su aliento se aceleró mientras continuaba, su voz vacilaba. Dijo que si no hacía lo que me dijeron, esas cartas se harían públicas. Dijo que lo perdería todo, mi trabajo, mi reputación, todo. Estaba aterrada, no sabía qué hacer, tenía mucho miedo de lo que podría pasarme. La mirada de Agatha se mantuvo estable, nunca se estremeció, mientras escuchaba las palabras de Sara. Hubo un entendimiento tranquilo en su expresión, un reconocimiento del peso del miedo que podría hacer que una persona se pierda. «¿Y qué te pidieron?». La voz de Agatha estaba tranquila, como si los horrores que Sara describió de alguna manera no fueran nuevos para ella. Las manos de Sara temblaron mientras hablaba, sus palabras se derramaron más rápido ahora, como si la presa que los retenía pudiera romperse en cualquier momento. «Me dieron instrucciones sobre cómo votar, cómo interpretar la evidencia. Me dijeron exactamente qué conclusiones sacar. Incluso cuando ese hombre, Huit, hizo su confesión, sabía que no era cierto, pero no me atrevía a hablar. Pensé que si me mantenía la cabeza baja, todo terminaría pronto». Hizo una pausa. Su pecho se agitaba mientras presionaba sus dedos en sus sienes, intentando evitar el pánico ascendente. «No sabía que llegaría a esto. Pensé que terminaría pronto. Pero, ahora veo lo que he permitido que suceda, lo que he hecho». La voz de Agatha era una tranquilidad suave y constante. «No creo que eso sea completamente cierto», dijo, sus palabras con peso pero también comprensión. «Está claro que te colocaron en una posición difícil. Actuaste por miedo, no malicia. Pero ahora, te has presentado, y eso es lo correcto». Sara la miró, sorpresa parpadeando en su cara, con lágrimas en los ojos. Su voz se sacudió de incredulidad, cuando ella preguntó, «¿Pero yo era un cobarde? Dejé que me manipularan». La respuesta de Agatha fue gentil pero firme. «Tenías miedo», dijo ella suavemente. «Eso no te hace malvada,
Pero ahora, que has dicho la verdad, tienes la oportunidad de hacer las cosas bien, para dejarlo todo atrás. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sara, su aliento se desgastó, mientras se tocaba la cara con un pañuelo. ¿Realmente crees que no es demasiado tarde?, preguntó, su voz llena de desesperación tranquila. Lo hago, respondió Agatha, con firmeza, su tono lleno de convicción. La verdad nunca es demasiado tarde. Cuando Sara entró en la habitación con poca luz, sus hombros parecían perder parte de su tensión, un leve rayo de esperanza parpadeando en sus ojos, aunque apenas estaba allí, como una sombra fugaz. Ahora estaba de pie, su voz estable, aunque todavía teñida de incertidumbre. Testificaré, dijo, cada palabra cayendo con resolución tranquila. Lo diré todo. Agatha, sentada con calma con su tejido en su regazo, asintió con un pequeño guiño de aprobación, sus ojos afilados nunca dejando a Sara. Eso es lo mejor que puedes hacer, señorita Patel, dijo en su tono medido habitual, cada sílaba cuidadosamente elegida. El miedo puede haber impulsado tus elecciones antes, pero ahora, es el coraje lo que forjará el camino hacia la redención. El aire en la sala se puso pesado con el peso de la decisión de Sara, el silencio roto solo por el murmullo distante de voces, y el crujir ocasional de pasos afuera. Para Sara, este momento marcó el comienzo de su viaje, el primer paso para levantar el velo de la culpa que la había envuelto. Para Agatha, era otra pieza crucial del intrincado rompecabezas que había estado reconstruyendo en silencio. Agatha se movió ligeramente en su silla, el sol de la tarde brillando en sus gafas, arrojando una luz suave a través de la habitación. Sara se sentó ante ella, pálida, inmóvil, sus manos temblando ligeramente mientras descansaban en su regazo. La quietud se extendió entre ellas, ambas mujeres atrapadas en la quietud del momento, el aire lleno de la gravedad de lo que estaba a punto de desarrollarse. La voz de Agatha rompió el silencio, tranquila, e incluso, pero llevaba el peso de su comprensión. Señorita Patel, lo que has hecho es realmente lamentable, pero no está más allá de la redención. Está claro que has actuado por miedo, no malicia, y eso, creo, es lo que hace la diferencia. La mirada de Sara se disparó, sus ojos marrones reflejando una mezcla de incredulidad y desesperación, las lágrimas amenazando con derramarse. Tú, no me odias por lo que he hecho, susurró, su voz temblando. La respuesta de Agatha fue gentil, pero firme. El odio es una palabra fuerte, respondió ella, el menor rastro de decepción en su voz. Sí, estoy decepcionada de que te hayas permitido ser manipulada, pero también entiendo que las personas toman malas decisiones cuando se acorralan. La pregunta ahora no es si te arrepientes de tus acciones, sino si quieres permanecer en esa esquina, o dar un paso adelante y ayudar a poner las cosas bien. Las manos de Sara se apretaron en puños, sus nudillos blancos contra la tela de su abrigo. ¿Pero cómo?, preguntó, su voz tensa. Incluso si hablo ahora, no todos me verán como un cobarde, alguien que simplemente siguió las órdenes. Agatha se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz inquebrantable. No si dices la verdad, señorita Patel, dijo, su tono firme pero alentador. Si te presentas con todo lo que sabes, nombres, detalles, las instrucciones exactas que te dieron, y quién te las dio, arrojarás luz sobre la misma red de engaño que te atrapó. Al hacerlo, no solo admitirás tu papel, sino que expondrás a las personas que orquestaron esta conspiración. La mirada de Sara cayó al suelo, sus dedos temblando en su regazo. No sé si soy lo suficientemente fuerte, admitió en voz baja, las palabras pesadas con vulnerabilidad. La mirada de Agatha se suavizó, aunque su voz se mantuvo estable. La fuerza no siempre es algo que sientes de inmediato, dijo suavemente.
A menudo, es algo que encuentras cuando das el primer paso. Di la verdad, señorita Patel, y el coraje seguirá. Y aunque puede haber consecuencias, no serán nada en comparación con el peso del silencio. Hubo una larga pausa, el silencio grueso y casi sofocante mientras Sara lidiaba con la decisión que ahora estaba ante ella. Lentamente, vacilante, asintió. El movimiento fue incierto al principio, pero luego más resuelto cuando encontró su voz. Tienes razón, dijo, su voz un poco más fuerte ahora, aunque todavía temblando de emoción. Lo haré, testificaré, les diré todo. La pequeña sonrisa de Agatha fue suficiente para mostrar el orgullo tranquilo que sentía en la decisión de Sara. Bien, respondió suavemente. Eso contribuirá en gran medida a poner las cosas bien. Cuando Sara finalmente tomó la posición, su testimonio resultó ser fundamental. Habló con claridad y precisión, revelando el alcance total de la conspiración, desde los nombres de los intermediarios hasta las fechas y momentos en que se habían hecho las amenazas, la redacción exacta de las órdenes que había recibido, los detalles de cómo había sido manipulada. Cada información encajaba perfectamente en la creciente red de engaño que la había atrapado a ella y a muchos otros. La verdad que reveló fue suficiente para desentrañar todo el esquema, lo que llevó a arrestos, más cargos y al final, una medida de justicia que alguna vez había parecido fuera de alcance. Aunque la propia reputación de Sara llevaría para siempre la cicatriz de su cumplimiento inicial, su decisión de avanzar cambió el equilibrio de la justicia. Fue una redención tranquila, una victoria pequeña pero significativa para la verdad. En cuanto a Agatha, dirigió su atención en otro lugar, sus pensamientos volvieron al próximo rompecabezas, el próximo desafío esperando su mente aguda, y aunque prefería permanecer en las sombras, Agatha Marple sabía que esta pieza en particular del rompecabezas se había puesto en su lugar con precisión. Su influencia tranquila marcaba la diferencia en la que otros no habían podido verlo. Mientras Agatha Marple se sentaba en silencio en el tribunal, sus dedos, una vez más, cepillaban el hilo suave, permitiéndose un momento fugaz de satisfacción. Sabía que la red de corrupción y el engaño se habían desentrañado con destreza, y la verdad brillaba a través de las sombras. El sol de la tarde se derramó a través de las altas ventanas del Palacio de Justicia, lanzando rayos largos y dorados sobre los pisos de mármol pulido, creando una serenidad tranquila en la sala del tribunal, que alguna vez estuvo llena de agitación. El aire, ahora lleno del peso de la resolución, estaba vacío de las multitudes de murmullos y los jurados ansiosos que antes llenaban el espacio, dejando solo unas pocas figuras persistentes, una acusada agotada pero agradecida, Clara Holloway, sus manos ocupadas alisando sus notas, y la propia Agatha, sentada y compuesta, su demonio tranquilo casi fuera de lugar en medio del caos. El señor Copeland se acercó a Agatha con un paso vacilante, su rostro un retrato de emociones mixtas, asombro, gratitud y una admiración profunda, casi tácita. Sus características, una vez vibrantes, ahora estaban grabadas con la fatiga del juicio. Sin embargo, había un nuevo color en sus mejillas, una vida que parecía volver a él con cada momento que pasaba. Su voz tembló ligeramente mientras hablaba, sus palabras cargadas con el peso de lo que ella había hecho por él. Señorita Marple, comenzó, su mano temblando mientras se la ofrecía. No puedo encontrar las palabras. ¿Cómo puedo agradecerte? Si no hubieras visto a través de todo. Se quedó en silencio, incapaz de articular completamente la enormidad de la situación. La vasta injusticia que había amenazado con tragarse todo había sido deshecha por una mujer tranquila, cuya naturaleza sin pretensiones ocultaba el brillo agudo que había atravesado las mentiras. Me has devuelto mi vida. Los labios de Agatha
se curvaron en una sonrisa débil, casi melancólica, mientras le daba palmaditas en el brazo ligeramente, un gesto tanto gentil como despectivo. No piense en eso, señor Copland, dijo suavemente, sus ojos cálidos pero distantes. Simplemente observé lo que ya estaba allí. La verdad tiene una forma de revelarse, ya ve, todo lo que requiere es alguien que sepa cómo verla. Se sonrojó ligeramente, aún abrumado, pero agradecido sin medida. Aún así, tartamudeó, te debo todo. La mano de Agatha permaneció en su brazo, pero su expresión era serena, sus ojos fijos en algún lugar más allá de él, como si ya hubiera pasado por este momento. No me debes nada, querido, respondió ella, incluso su voz. Solo vive bien tu vida, eso será suficiente. Cuando Copland se volvió para reunirse con su familia, que había estado esperando ansiosamente en las sombras del pasillo, Agatha miró hacia las puertas del tribunal, su mirada barriendo el espacio ahora vacío. El gran edificio, una vez un símbolo del peso de la injusticia, parecía exhalar, su atmósfera opresiva levantándose, como si la verdad hubiera encontrado su lugar. Los azulejos pulidos brillaban suavemente bajo la luz que se desvanecía, y los bancos de madera, recién engrasados, parecían tararear con una aprobación tranquila. Agatha salió al aire fresco de la tarde, el dobladillo de su falda sensata, cepillando los escalones de piedra mientras descendía. La ciudad más allá estaba viva con el zumbido de la vida ordinaria, los periodistas llamando a los últimos titulares, el ruido de una campana de tranvía en la distancia, la bulliciosa charla de los peatones que se dedicaban a sus negocios. Agatha Marple, sin pretensiones como siempre, se derritió sin esfuerzo en el paisaje urbano, una sombra entre muchos, como si nunca hubiera estado allí. No hubo fanfarria, no había multitud de admiradores agradecidos. Esa era la forma en que lo prefería, desconcertada, sin celebrar. Para Agatha, este era solo otro rompecabezas resuelto, otra injusticia corregida de las maneras más discretas, y sin embargo, mientras caminaba, una pequeña sonrisa privada, tiró en la esquina de sus labios. Siempre habría más rompecabezas, más verdades ocultas esperando ser descubiertas, pero por ahora, había hecho lo que vino a hacer. El Palacio de Justicia, con toda su pesada historia, ahora era un capítulo cerrado, y a medida que el aire de la tarde se enfriaba a su alrededor, Agatha se consideró consolada al saber que de una manera pequeña pero significativa, no solo había traído justicia a un hombre, sino que también le había ofrecido un camino hacia la redención. Un acto tranquilo, desapercibido por muchos, pero para aquellos que entendieron, fue suficiente.